Yo creo en educación técnica y dual. Porque permite a nuestros estudiantes formarse no solo académicamente, sino integralmente, y los saca para ser profesionales que se incorporen al mercado laboral de este país. Saludos, mi nombre es Daniel Láscares Smith, director de formación pedagógica de la Universidad Técnica Nacional. Hoy vamos a desarrollar una temática central sobre transiciones energéticas y educación técnica, y para poder elaborar esta temática contamos con una invitada internacional, la profesora titular de la Universidad del Magdalena en Colombia, la profesora Andrea Cardoso Díaz. Bienvenida, Andrea. Gracias, Daniel, por la invitación. Encantada de colaborar con la UTN y esta colaboración entre Colombia y Costa Rica. Gracias. Bueno, el tema de transiciones energéticas y educación técnica, y la educación siempre es un tema central para los desarrollos de cualquier sociedad. ¿Qué está pasando en Colombia que nos está vinculando Colombia, Costa Rica, para poder conversar sobre transición energética y educación técnica? ¿Qué es el contexto que hoy nos une? Sí, a nivel mundial estamos enfrentando esta crisis climática, y por esta crisis climática hay una política de lucha contra el cambio climático y hay una política de la disminución del uso del carbón. Eso lo estamos viendo en el mercado, y Colombia se ha constituido, sobre todo la región Caribe, se ha constituido como el quinto puesto de exportación de carbón. Y esto significa que, dadas las políticas de cambio climático, se está disminuyendo el uso del carbón y estamos enfrentando cierre de minas de carbón. Actualmente tenemos 2 minas que han cerrado, han despedido a más de 7,000 trabajadores, y estos 7,000 trabajadores pues están tratando de buscar nuevas alternativas. Estos trabajadores tienen perfiles de maquinistas de tren, algunos, los que en toda la cadena del carbón están los mineros, los que extraen el carbón, y están también los que los transportan, los maquinistas del tren, y aquellos que trabajan en el puerto, que es toda la cadena del carbón que se ha visto afectada por la salida del carbón. Y esto nos conecta como región Caribe. Estamos enfrentando esta salida del carbón, y económicamente esta región depende del carbón. Pero si ya no está el carbón, ¿qué vamos a hacer? No tan solo los trabajadores, sino también las comunidades que de una u otra forma dependen de esa economía. Y yo celebro mucho esta colaboración con la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, que nos está asesorando sobre la importancia de la educación técnica para estas transformaciones sociales y ecológicas a raíz de la salida del carbón. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por esta problemática? Sí, justo las minas se encuentran en la región Caribe, en el departamento del Cesar y en La Guajira, pero no hay que tener en cuenta solamente dónde están las minas, sino tener en cuenta esa conexión con otras regiones, otras comunidades, por la cadena del carbón. O sea, se extrae ahí en el Cesar, en La Guajira, pero se transporta en el Magdalena y se exporta en los puertos que quedan en toda la costa Caribe, en Santa Marta. Y estamos siendo afectados por toda la cadena de carbón, pues los desempleados están en toda la cadena del carbón en estas comunidades, y también pues, o sea, no tan solo están los desempleados, sino además están los pasivos ambientales y sociales, los efectos de la minería de carbón por más de 50 años, que estas empresas mineras, todas ellas multinacionales, no han respondido, y además que el gobierno no tiene leyes, o existen unos vacíos jurídicos que no compensan esos pasivos ambientales y sociales. Incluso esos pasivos sociales son los mismos desempleados, que no hay una política de reconversión laboral, y es por eso que estamos aquí revisando esa importancia de la educación técnica en esas transformaciones socioecológicas. Entonces, tenemos 7,000 trabajadores exmineros del carbón que en este momento están enfrentando una crisis vinculada a las transiciones energéticas. No solamente estamos hablando de una transición energética, sino de reconversión laboral. Como fenómeno social, cultural y económico,
¿Cómo están viviendo estos 7,000 trabajadores o ex trabajadores en este momento? Sí, justo, pues estamos con la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, contigo, estamos abordando un proyecto de investigación de la educación técnica y reconversión laboral en el corredor minero. Incluso quiero invitarlos a que vean el siguiente video que muestra pues nuestro trabajo en campo y pues como van a ver, este video cuenta toda la historia como estos mineros viven y estos mineros viven, tenían largas jornadas de trabajo y ahora están en sus casas. Entonces esa transformación también del minero, de esa masculinidad, de ser muy fuertes para soportar esas horas de trabajo y soportar el trabajo de maquinaria pesada, y ahora están en sus casas en labores domésticas. Cómo se ha transformado su vida, y además sobre todo los mineros están frustrados porque no es de seguir trabajando y seguir aportando a sus hogares. Incluso desde el gobierno también se está pensando en una transformación productiva de la región, porque el enclave económico era el carbón, pero si no está el carbón, entonces ¿qué va a pasar con la región? Y se está pensando a nivel de gobierno políticas para la reconversión productiva y que a su vez vayan de la mano con la reconversión laboral. Pero para que se dé esa reconversión laboral necesitamos de programas de educación técnica para estos mineros. Esto es complejo porque cuando se piensa en la transformación laboral de una persona, en el fondo estamos hablando de las transformaciones de nuestras habilidades, de nuestras conciencias, de nuestras experiencias cotidianas. ¿Qué sé hacer yo en un trabajo? Yo no puedo ser de repente panadero. Entonces, desde esta complejidad, ¿cómo se están articulando los actores políticos, empresariales, institucionales, las instituciones de formación profesional para apoyar una transformación de habilidades de las personas? ¿Qué oportunidades existen en este momento para que estas 7,000 personas logren hacer una reconversión laboral? Yo creo que la situación de los mineros está latente y los demás actores están respondiendo muy lentamente, tanto el gobierno como la academia. Las instituciones de educación técnica están respondiendo muy lentamente a una necesidad. Incluso los trabajadores exmineros llegaron a la Universidad Magdalena pidiendo cursos para energías renovables. Y sobre todo hay una gran diferencia de esas habilidades que comentas, las habilidades de los mineros, las habilidades de los que transportan el tren y las habilidades de los que trabajan en el puerto. Y los mineros, yo veo que los mineros, como están acostumbrados a extraer el carbón, a hacer ese trabajo pesado, esas habilidades de maquinaria pesada, pues no encuentran qué otras posibilidades donde poner sus habilidades, sino en la mina. Y en cambio, los transportadores del tren, pues ellos son eléctricos y mecánicos, y están viendo y se visionan en las energías renovables, y también los del puerto se visionan en otros sectores. Y para mí hay un componente fundamental sobre la resiliencia, cómo ante una transformación económica de una región cualquiera, cómo se da esa resiliencia de los trabajadores y cuál es el papel de la educación técnica para aportar en esa resiliencia, de cómo se mejora. Y el gobierno, como te venía contando, el gobierno está respondiendo muy lentamente. Incluso hasta los mismos trabajadores dicen: mire, estamos cansados, que llegue el Ministerio de Trabajo, que llegue el Ministerio de Minas y Energía, y hablen, pero no generan acciones. Necesitamos acciones ya, necesitamos cursos técnicos, lo que están demandando, cursos técnicos en energías renovables, y sobre todo los mineros, la única posibilidad que ven es volver al campo, porque ellos muchos alcanzaron a trabajar en el campo o eran hijos de campesinos y ven como una oportunidad el volver a sus raíces, y están pidiendo cursos en agroindustria y no hay.
Entonces, el mismo sistema se está transformando, yo creo que muy lento ante las necesidades de los trabajadores. Siempre la relación de oferta y demanda de educación técnica, siempre hay un desfase. Lo que necesitan las empresas y lo que se oferta para preparación y formación siempre no es coherente. La gran pregunta que hacemos en investigación en esta temática es ¿qué tanto es ese desfase entre lo que las empresas necesitan y lo que las instituciones ofertan como carreras de formación profesional? Ese es quizás uno de los principales retos para la transformación productiva. Ahora que usted mencionaba el tema de la articulación de actores y de las políticas y de las posibilidades de movilizarse a otras industrias, a otros puestos de trabajo, ¿cómo la Universidad del Magdalena está apoyando este análisis o tratando de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda en estas regiones afectadas? Bueno, justo la Universidad de Magdalena, pues venimos trabajando en temas de minería de carbón, temas de analizar los conflictos socioambientales alrededor de la mina de carbón, desde la parte social, la parte de ecología política, analizando esos conflictos en toda la cadena del carbón. Lo estamos analizando desde el 2012 y tenemos una buena relación con las comunidades. Y a partir de esa relación con las comunidades, pues tanto los trabajadores como las comunidades confían en la Universidad de Magdalena como academia. Y la Universidad de Magdalena está haciendo como un puente con otros actores. Por ejemplo, la industria. Hay también preguntas bueno, si no es el carbón, ¿cuáles son las otras industrias? Hay industrias de alimentos, derivados de la leche, porque esta era una región lechera, y pues la idea es también sentarnos a hablar con la industria y sentarnos a hablar con varios actores. Incluso estamos en conversaciones con Alemania, si la industria alemana presente en Colombia puede colaborar en esta reconversión laboral, porque Alemania tiene una gran experiencia en la educación dual desde la industria, y qué incentivos se podrían generar desde el Estado, desde el gobierno colombiano, para que lleguen nuevas industrias a ese territorio, porque ya no hay minas, pero está la fuerza laboral, está esa vocación agrícola y que podría implementar, y podríamos recibir esa nueva industria y recibir una industria también en energías renovables, porque el Caribe colombiano tiene un alto potencial en carbón, pero a su vez un alto potencial en energías renovables por la radiación y por el viento. Incluso también Alemania nos está viendo como una fuente de exportación del hidrógeno verde, que es nueva tecnología que está llegando. Entonces la transición energética se tiene que ver no tan solo en innovación, o sea, esta innovación de nuevas fuentes de energía, sino también en responder en las necesidades de los trabajadores en la exnovación, en los cierres de térmicas de carbón y en los cierres de minas. Entonces, esa innovación y exnovación debe ir en paralelo, y yo creo que hay algo que une esa innovación y exnovación, que es la educación técnica. La educación técnica permite esa reconversión laboral y permite el uso de esa fuerza laboral. Este es un fenómeno profundamente complejo, multifactorial. Quiero agradecerle por contarnos qué está pasando en esta región caribeña colombiana y por explicarnos también cómo pueden existir alternativas ante fenómenos tan complejos como el que se está enfrentando en este momento. Definitivamente la educación técnica se convierte en una alternativa de desarrollo, como una solución a problemas sociales, económicos y culturales. Y bueno, hoy Colombia está necesitando un poco más de esa presencia institucional, de esa respuesta concreta hacia los problemas laborales. Y agradezco esta conversación. La Universidad Técnica Nacional y otras universidades públicas vamos a seguir cooperando también con
Colombia con la Universidad del Magdalena para investigar qué está sucediendo y apoyar a las comunidades. Gracias, Daniel, gracias por esta conversación y gracias por apoyarnos en este proyecto. Gracias. Tip de empleabilidad. Si ponemos en igualdad de condiciones a dos estudiantes, uno de un colegio técnico y otro egresado de un colegio académico con bachillerato, sí tiene más oportunidades laborales el de colegio técnico, porque trae una preparación, trae también un currículum académico interesante que puede ser llamativo para las empresas. Entonces, desde ahí se pueden desprender habilidades técnicas y blandas que adquiere el estudiante durante su formación técnica. Entonces, eso puede hacer que el currículum sea más llamativo que un currículum donde solo podríamos documentar un bachiller de secundaria.